En unos días se estrena una de las cintas más esperadas del año. Dentro de poco, Supergirl llegará a los cines. Y hay mucho que saber sobre esta nueva versión de la superheroína para no estar perdido el día del estreno. Pero no te preocupes, hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Supergirl. Espero te guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, acomódate, agarra un snack y comencemos. 1. Primero que nada, ¿de qué trata esta película? Luego de los eventos de Superman, encontramos a una Kara Zor-El perdida, cargando con el trauma de haber visto morir a su planeta natal y viviendo bajo la sombra de su primo Clark. Pero todo cambia cuando conoce a Ruthie Marino, una joven que busca venganza contra Krem, el antagonista de esta película y quien le quitó la vida a su padre. Tras un violento encuentro, Krem hiere de gravedad a Krypto con una sustancia letal. El superperro de Kara, y al cual también vimos en la cinta de Superman, parece tener los días contados, pero nuestra protagonista, determinada a salvar a su mejor amigo con una cura que solo Krem tiene y de paso ayudar a la joven huérfana, emprenderá un peligroso viaje a través de la galaxia para dar caza al villano. En el camino se explorará el doloroso pasado de Kara en los últimos días de Krypton y lo que realmente significa ser una heroína. 2. Esta entrega tiene un reparto muy interesante. Como Kara alias Supergirl tendremos a Millie Alcock y Ridley estará como Ruthie Marino. Tendremos a Matthias Schoenaerts como Krem, el antagonista, David Krumholtz y Emily Beecham como Zor-El y Alura Ince, los padres de Kara, y Jason Momoa encarnará a Lobo, un mercenario y cazarrecompensas que parece que ayudará a Kara en su aventura. Y finalmente se ha confirmado que David Corenswet volverá en su rol de Superman. 3. Uno de los personajes más interesantes que aparecerán en esta entrega es Lobo, un alienígena del planeta Sarnia, que era una utopía pacífica y casi perfecta. El problema es que Lobo nació siendo un sociópata y a los 17 años, aburrido de la paz de su mundo, decidió que quería ser el único de su raza en el universo. Entonces creó una plaga de escorpiones voladores que exterminó a toda su raza en una sola noche. Desde entonces se autodenomina con orgullo el último sarniano y se gana la vida como el cazarrecompensas más letal y costoso de la galaxia. Normalmente lo presentan como un antihéroe, no es un villano como tal, pero sí es uno de los rivales más recurrentes de Superman, al cual puede enfrentar mano a mano. Aunque carece de moral y es un sociópata despiadado, se rige por un código de honor inquebrantable donde su palabra es ley. Veremos cómo lo adaptan en esta entrega y esperemos que le hagan justicia al personaje. 4. Esto marca el regreso de Jason Momoa a DC, ya que anteriormente interpretó a Aquaman en el antiguo universo extendido. Lo hizo en Batman vs Superman, la Liga de la Justicia, la cinta de Aquaman, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Aquaman y el Reino Perdido y The Flash, completando un total de 8 películas contando esta de Supergirl en las que ha estado este actor. Algo curioso es que Jason Momoa estuvo bastante tiempo haciendo campaña para interpretar a Lobo. Cuando le dieron el rol de Aquaman quedó algo decepcionado y ahora con este reinicio logró convencer a James Gunn para que le dé la oportunidad de interpretar uno de sus papeles más soñados. 5. Este será el primer producto del nuevo universo DC que no estará a cargo 100% de James Gunn. El director de esta entrega será Craig Gillespie y tiene una trayectoria interesante. Esta será su 9ª película como director y su filmografía incluye cintas como Friday Night, Million Dollar Arm, I, Tonya y Cruella. 6. James Gunn destaca que el personaje de Supergirl será radicalmente distinta a Superman debido al trauma de su origen. Mientras que él fue criado desde chico con amor en la Tierra sin recordar la tragedia de su mundo, Kara fue una superviviente que pasó sus primeros 14 años en Argo City, un fragmento de ciudad que quedó flotando a la deriva tras la explosión de Krypton. Este es un origen diferente al que nos presentan las versiones más modernas del personaje, en donde Kara salía de Krypton al mismo tiempo que Superman, pero su nave se desviaba y terminaba llegando a la Tierra años más tarde. Al recuperar esta historia del cómic clásico Action Comics número 252 de 1959, la película nos presentará a una joven endurecida, ruda y con un gran estrés postraumático, que vio morir a su gente lentamente en una roca espacial, lo que justifica que su actitud sea mucho más cínica y compleja
baja en comparación a la del Hombre de Acero. 7. La actriz Sasha Calle, quien dio vida a Supergirl en la cinta de Flash, conversó con DC Studios y Warner Bros. Sobre la posibilidad de repetir su papel. Esto antes del cambio de rumbo emprendido por James Gunn. Kai ha admitido que fue frustrante, ya que originalmente había rodado un final alternativo para The Flash que en teoría debía allanar el camino para futuras entregas como parte de un contrato para varias películas, aunque finalmente no sucedió. Pero tú, ¿crees que lo hubiera hecho bien en esta película? 8. James Gunn declaró que tuvo a Millie Alcock en mente para el papel de Supergirl después de verla en la serie del 2022 House of Dragon. Con esta película, Gunn quiere presentar una versión más atrevida del personaje. Al final, Millie Alcock fue finalista para el papel junto a Meg Donnelly, quien interpretó la voz de Kara en las cintas animadas de la Legión de Superhéroes del 2023 y la Liga de la Justicia Crisis en Tierras Infinitas del 2024. 9. Esta cinta originalmente iba a ser titulada Supergirl Woman of Tomorrow, en honor al cómic del mismo nombre, escrito por Tom King y dibujado por Bilquis Ifley, y que sirvió de base para esta película. La historia es muy similar y hace énfasis en el trauma de Kara tras la destrucción de Krypton y en cómo se siente viviendo a la sombra de su primo Clark. 10. Hablando un poco del antagonista de esta entrega, en los cómics Krem es un mercenario a sueldo, un forajido y un pirata espacial. El escritor Tom King diseñó a Krem inspirándose directamente en los villanos de las películas del viejo oeste. No es un ser superpoderoso que pueda destruir planetas. Su peligro radica en que es cruel, astuto, escurridizo y no tiene ningún código de honor. Un personaje ingenioso que hará de todo para evitar que Supergirl le ponga las manos encima. 11. La guionista de esta entrega es Anna Nogueira. Si bien ya ha escrito para obras de teatro y cortometrajes, este será su debut cinematográfico. Asimismo, se ha reportado que además de esta cinta, está trabajando en una futura película de los Teen Titans y en la próxima entrega que presentará a la nueva Mujer Maravilla. 12. El actor que hará de Krem, Matthias Schoenaerts, fue una de las opciones principales para encarnar a Bruce Wayne en la cinta de Zack Snyder Batman vs Superman. El actor tenía muchas chances de ser elegido para encarnar al nuevo Batman en el antiguo universo DC. Esto si Ben Affleck no hubiera aceptado el papel. 13. Muchos han asemejado el estilo de esta cinta con el de Guardianes de la Galaxia. Esto ha sido confirmado por James Gunn. Él declaró: Supergirl en particular es una aventura espacial. Es como los Guardianes de la Galaxia. Estamos construyendo un mundo más largo, más grande, con todas estas piezas diferentes que se unen y entrecruzan, a veces como una historia y a veces como si fuera un fragmento del mundo. 14. El director Craig Gillespie señaló que el cómic Woman of Tomorrow se inspiró en la cinta True Grit de 1969 e intentó incorporar eso a la propuesta visual del filme. Asimismo mencionó que otras fuentes de inspiración fueron las películas Logan y la primera de John Wick. Además describió a esta película como una road movie y señaló que tenía un tono más oscuro que Superman, ya que el guión de Nogueira aborda con franqueza el trauma que Kara había sufrido desde su infancia. 15. Millie Alcock es la tercera actriz que encarnará a Supergirl en la pantalla grande, después de Helen Slater y Sasha Calle, y será la quinta en hacer del personaje si contamos las series live action, donde quienes hicieron del personaje fueron las actrices Laura Vanderburg y probablemente la más conocida Melissa Benoist. 16. El director de fotografía de esta entrega será Rob Hardy y tiene una filmografía muy interesante, habiendo participado de filmes como The Invisible Woman, Ex Machina, Misión Imposible, Fallout y Civil War. Además, trabajó en la cinta de este mismo universo Clayface, cuyo estreno está programado para octubre de este año. 17. Esta es una curiosidad que ya mencioné en el video de Superman, pero que es bueno ir actualizando. Esta película será la segunda de una saga de filmes que tiene planeado James Gunn, siendo esta primera etapa conocida como Capítulo 1 Dioses y Monstruos. En estos filmes también están incluidos títulos como la cinta de Superman, Clayface, película sobre el recurrente villano de Batman, The Authority, filme de un grupo que busca justicia por los medios que sean necesarios, The Brave and the Bold, película que introducirá a Batman y Damian Wayne como Robin, Swamp Thing, filme que está catalogado como terror y que narra la historia de este superhéroe que tiene apariencia de monstruo de pantano. Y por último tenemos a la película que presentará a la nueva Mujer Maravilla. 18. La duración de esta entrega será de 110 minutos, es decir, 1 hora con 50. Esto hace que la película sea más corta que la cinta de Superman, que duró 129 minutos, siendo la entrega de The
DC, contando las del universo anterior, con menor duración desde Birds of Prey, la cual contó con un metraje de 109 minutos. 19. Se ha comentado que el presupuesto de esta cinta puede rondar los 170 millones de dólares. Esta es una inversión menor a la que se hizo con el filme de Superman del año pasado, la cual costó 225 millones. Se espera que esta entrega tenga una taquilla de entre 47 y 65 millones de dólares en su fin de semana de estreno, y se proyecta que puede llegar a tener una recaudación de 300 millones, una cifra algo baja tomando en cuenta que Superman llegó a superar los 600 millones. Pero bueno, habrá que esperar para ver si esto se termina cumpliendo. 20. Finalmente, esta entrega llegará a los cines el 26 de junio de este año. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Supergirl. Ahora, quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver Supergirl. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.